16 de julio 1929. Son los últimos amaneceres de los felices años 20. Nadie sospecha que a la vuelta de la esquina acechaba la peor crisis financiera de la historia de la humanidad. Desde el muelle de Bremerhaven parte un transatlántico. Es más rápido y potente que cualquiera de sus competidores. No fue el primero, ni sería el último con su nombre. Sin embargo, sería una pieza fundamental para la tecnología naviera y del transporte, haciendo que dos continentes aparentemente lejanos estuvieran cada vez más cerca. Es por eso que permítanme presentarles al SS Bremen. Lo primero que debo aclarar es que este no fue un barco único, de hecho fue el segundo del dúo, y si bien podría ser un video del primero de los dos, no lo voy a hacer yo, porque mi colega, Felipaito, ya subió un video con la historia de la Europa, por lo que pueden ir a verlo a su canal cuando este video termine. Muchas gracias Feli por la ayuda y ahora sí, continuemos. Entonces, para entrar en la historia del Bremen, debemos empezar por ver un par de antecedentes. Tanto el Bremen como el Europa fueron concebidos por la célebre naviera alemana Norddeutsche Lloyd. Dicha naviera siempre había estado en rivalidad con la Hamburg America Line, una rivalidad muy similar a la de Cunard y White Star. La Norddeutsche Lloyd, durante sus primeros años, construyó barcos relativamente pequeños en comparación con los que otras navieras construían para esa época, nunca pasando la marca de las 10.000 toneladas, marca que por cierto fue rota por primera vez en 1858 por el Great Eastern de Brunel. Y cuando lo hicieron, solo fue para no quedarse atrás, y por mucho tiempo sus barcos se veían principalmente así. Pero de repente, en 1897, la Norddeutsche Lloyd dio un manotazo a la mesa y botó el primer super transatlántico. El SS Kaiser Wilhelm der Große puso no solo un precedente para la compañía, sino que también un precedente para el país y para el mundo. Nunca antes se había logrado combinar con tanto éxito el lujo, la seguridad, el tamaño y la velocidad. Esto hizo que el Kaiser Wilhelm der Große pasara a la historia como uno de los transatlánticos más trascendentales y, sin lugar a dudas, el más importante del siglo XIX. Redefinió la forma en que los transatlánticos se venían construyendo y dejó claras las líneas sobre cómo se iban a construir de ahora en más. Después de muchos años, la Norddeutsche Lloyd ya no estaba atrás. Pero luego pasó algo. A los alemanes se les olvidó un pequeñísimo detalle: no dejar que alguien te robe el título. Porque sí, el título del barco más grande del mundo al Kaiser le duró relativamente poco. Tan solo 2 años después, el RMS Oceanic de la White Star Line le arrebató el título del barco más grande del mundo. Y en 1907, el Lusitania le quitó la banda azul al SS Deutschland, otro barco de la NDL. Una corrección, me gusta admitir cuando me equivoco. El récord en realidad se lo quitan al Kaiser Wilhelm der Große en el 1900 y se lo quita el Deutschland, que era un barco, un casi calco del Kaiser Wilhelm der Große de la Hamburg America Line. Así que, perdón por eso. ¿Y qué hizo la Norddeutsche Lloyd después de que le arrebataron el título? Nada. La verdad es que se quedaron construyendo barcos de 10.000 toneladas y algunos de menos. Construyeron también naves similares al Kaiser Wilhelm der Große. Una de ellas en particular, el Kronprinz Wilhelm, lograría arrebatarle la banda azul al Deutschland de la Hapag, solo para que el Deutschland la volviera a recuperar al poco tiempo. Aún así tenían una flota verdaderamente grande, y además tenían un barco verdaderamente enorme en construcción. Hasta que llegó 1914, y con él llegó la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para la Norddeutsche Lloyd, tanto así que el primer barco que construyeron fue recién en 1922, y fue una cosa como esta. Y así siguió por un tiempo. Mientras tanto, las potencias vencedoras disfrutaban de planear transatlánticos enormes mientras usaban los también enormes barcos que les habían arrebatado a los alemanes para sus propios fines.
Sin ir más lejos, uno de mis barcos favoritos fue justamente uno que los británicos le quitaron a la Hamburg America Line para dárselo a la White Star Line. El enorme transatlántico de 30.000 toneladas que estaban construyendo fue entregado a la White Star Line y renombrado Homeric. Sin embargo, los alemanes no iban a darse por vencidos así de fácil. Verán, el Homeric, antes de llamarse Homeric, se llamaba Columbus, y junto al Columbus estaba siendo construido otro barco, una nave hermana, el SS Hindenburg. Pero como el Columbus fue entregado a la White Star Line, se decidió que el Hindenburg iba a ser renombrado Columbus. El Columbus realizó su viaje inaugural el 22 de abril de 1924, 2 años después de que su nave hermana, el Homeric, es decir, el Columbus original, hiciera suyo. Ahora, ¿por qué doy tanto la lata con el Columbus? Este video del Bremen, y tiene razón. Pero es que el Columbus fue la llave que permitió la existencia del Bremen y de la Europa. Dejen que me explique. El Columbus convenció a la Norddeutsche Lloyd de que los barcos grandes eran rentables, y muchas de las cosas que tuvo el Columbus, como una pista de baile o una piscina, fueron luego añadidas al Bremen y a la Europa. Con esto dicho, el 18 de junio de 1927 se coloca en los astilleros bremenses Deutsche Schiff und Maschinenbau la quilla del SS Bremen. Era un barco con un diseño atrevido y moderno, con chimeneas bajas y algo aplastado, pero incluso con esas tenía unas líneas prolijas y elegantes. El objetivo de estos transatlánticos no era el ser los más grandes, sino los más rápidos y cómodos. Para esto contaron con un casco lo más hidrodinámico posible, e incluyeron una proa tipo Taylor o Pro con bulbo, siendo los primeros navíos europeos en contar con una. Y claro está, unos motores muy poderosos. El Bremen era una bestia. Desplazaba 55.600 toneladas, con un registro bruto de 51.656 toneladas. Medía 286 metros de eslora y estaba propulsado por 4 sets de turbinas de vapor con engranajes que estaban conectadas a 4 hélices de 4 palas. A máxima potencia, los motores del Bremen entregaban unos 135.000 caballos de fuerza. Para que se den cuenta, los motores del Icon of the Seas, el barco de pasajeros más grande del mundo, producen en total todos 121.400 caballos de fuerza. El Bremen fue concebido con lujosos espacios, salones y camarotes, muy a la moda de fines de los años 20 y principios de los 30, sumándole ese toque teutón donde la funcionalidad es más importante que la apariencia. Se introdujeron las mejoras que el Columbus ya había introducido antes para la NDL, como la piscina o el salón de baile. Otro aspecto memorable del Bremen era el letrero luminoso con el nombre del barco, algo que se volvería muy popular desde los años 30 hasta los 90. Pero si hablamos de características revolucionarias, tenemos que hablar del hidroavión Heinkel G-12, que se lanzaba desde una catapulta en el barco. Dicho avión se usaba para entregar el correo antes de que el barco llegase a puerto. Es así como llegamos al 16 de agosto de 1928, cuando el entonces presidente de la República de Weimar, Paul von Hindenburg, votó el Bremen ante una multitud que vitoreaba el triunfo de la ingeniería naval alemana. Se suponía que el Bremen realizaría su viaje inaugural antes que el Europa, que había sido votado el 15 de agosto, pero la mala suerte quiso que el Europa ardiera espontáneamente durante su proceso de acondicionamiento. En cuanto al Bremen, este fue completado el 5 de julio de 1929. Este, al igual que casi todas las naves paradójicamente llamadas gemelas, tenía bastantes diferencias con el Europa. Las más fácilmente apreciables se pueden distinguir en esta foto, por ejemplo las alas del puente o el hecho de que las ventanas a proa se interrumpen. Volvemos al 16 de julio de 1929. El Bremen partió en su viaje inaugural y a su llegada a Nueva York había logrado vencer al Mauretania en su cruce en dirección oeste por 8 horas, poniéndole fin a los 20 años durante los cuales el Mauretania, el galgo del océano, fue el transatlántico más rápido jamás construido. En el viaje de retorno en dirección este,
el Bremen batió el récord que el Mauretania había impuesto en 1924. Incluso con la crisis del 29, en octubre de ese año, el Bremen se mantuvo popular entre los pasajeros, haciendo algunos cruceros por Sudamérica, como muchos otros transatlánticos también lo hicieron. En 1930 perdería la banda azul ante el Europa, para posteriormente recuperarla en 1933. A su vez perdería ambos títulos ante el transatlántico italiano Rex en 1934. Todo parecía ir bien para el Bremen y para la Norddeutsche Lloyd, hasta que... Deutschland, Sieg, Heil! Heil! En 1933, Hitler se convierte en canciller. Los nazis ya no eran solo una fuerza minoritaria en el Reichstag con 1 o 2 escaños, estaban en el poder verdadero. En ese mismo año se incendia el Reichstag. Los nazis señalan con el dedo a un joven comunista neerlandés, Marinus van der Lubbe, quien luego sería guillotinado. Hoy en día, sin embargo, todas las fichas están puestas en los nazis, y en particular en el Reichsmarschall Hermann Göring, como la verdadera causa del incendio. Sea como fuere, el incendio le da a Hitler la excusa para aprobar una ley habilitante que le otorga poderes dictatoriales. Ha nacido la Alemania nazi. Y para empeorar aún más las cosas, en 1934 muere Paul von Hindenburg. Hitler, quien había perdido unas elecciones con Hindenburg unos años atrás, decide unificar los cargos de presidente y canciller. Ya es el Führer. Mientras tanto, para el Bremen, lo único que parecía haber cambiado eran sus chimeneas, las cuales fueron cambiadas en 1930 debido a que eran demasiado bajas y por ende propensas a dejar caer humo sobre los pasajeros. Sin embargo, desde que Hitler se volvió el Führer de Alemania en 1934, el Pier 86, el lugar donde atracaba el Bremen, se convirtió en sede de frecuentes demostraciones antinazis. Una de las más recordadas ocurrió en julio de 1935, cuando un grupo de jóvenes irrumpieron en el Bremen y se las arreglaron para lograr quitar la bandera nazi del mástil y posteriormente arrojarla al agua. En ese momento, y gracias a un extraño vacío legal, tanto la bandera de la esvástica como la bandera imperial alemana, es decir, roja, blanca y negra, contaban como banderas oficiales, por lo que los estadounidenses afirmaron que ningún símbolo nacional había sido dañado. Esto, como se imaginarán, no le hizo ninguna gracia a Hitler, quien el 15 de septiembre de ese mismo año cambió el estatus oficial de la bandera alemana para que la esvástica fuera ahora sí la bandera oficial de la Alemania nazi. Por lo que algunos entusiastas, entre los que me incluyo, apodamos este incidente como el banderazo del Bremen. Algunos de sus pasajeros más célebres fueron Carlos Gardel, Winston Churchill, Henry Fonda y uno al que los que amamos la historia del Titanic le tenemos un particular desprecio, William Randolph Hearst, responsable de la totalidad de mitos que circulan acerca de J. Bruce Ismay y otros tantos acerca del Titanic en sí. En fin, el nazismo afectó más que nada a la tripulación, quienes iban desde una ligera desaprobación a ser partidarios fervientes. El caso más llamativo fue el del primer capitán del Bremen, Leopold Seigenbein, quien resistió la entrada del nazismo a su barco, negándose a terminar las interacciones con Heil Hitler. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Seigenbein, el autor de las 2 bandas azules del Bremen, se jubiló por razones de edad en 1936, aunque en privado dijo que no podía representar conscientemente a ese partido en el extranjero. No se preocupen, no tuvo una muerte relacionada con una bala, o con los nazis. Murió de causas naturales en 1950. Tras su jubilación fue reemplazado por el capitán Adolf Arends, quien para mala suerte de los nazis tampoco era un ferviente partidario, pero era un nacionalista. Su lealtad estaba con su país y con su tripulación. Algo es algo. Los viajes del Bremen continuaron sin incidentes hasta agosto de 1939. Error mío, Arends sí era nazi. El loco se unió al partido en 1934 y escribió varios libros, y la gran mayoría fueron separados por los soviéticos porque tenían, ¿cómo decirlo?, guiños al nazismo, por así decirlo.
Entramos al penúltimo capítulo de la historia del Bremen. Para 1939 las tensiones iban en aumento y era claro que la guerra en Europa era inevitable. El 22 de agosto de 1939, el Bremen partió en su último viaje con pasajeros desde el puerto de Bremerhaven. Llevaba 1.700 pasajeros, la mayoría eran estadounidenses queriendo escapar de Europa antes de que se desatase la guerra. El 26 de agosto, la Kriegsmarine advirtió del futuro comienzo de una guerra y ordenó a todas las naves mercantes alemanas que volvieran a puerto para evitar su captura. Esto temiendo que ocurriera lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, cuando transatlánticos alemanes atracados en puertos estadounidenses fueron confiscados. El capitán Arens decidió desobedecer las órdenes y continuar el viaje según lo planeado, llegando a Nueva York a las 6 de la mañana del lunes 28 de agosto de 1939. Informó que luego se dirigiría a La Habana para estar a salvo. Dicho informe era en realidad una treta para desviar a la Marina Real y así poder escapar. El presidente Roosevelt estaba muy al tanto de la amenaza que suponía la Marina alemana para la navegación estadounidense. Había sido secretario adjunto de la Marina para el presidente Woodrow Wilson, y recordaba cómo el Kaiser Wilhelm de Reusse había sido convertido en crucero auxiliar. Temía que un barco con la velocidad del Bremen fuera armado rápidamente y usado para atacar a la marina mercante estadounidense. Sumado a eso, surgieron informes británicos diciendo que el Bremen podría estar escondiendo armamento debajo del piso o en la piscina. Los Estados Unidos no eran solo neutrales, eran aislacionistas. Aún así, Roosevelt confiaba en que tarde o temprano los Estados Unidos serían arrastrados a la guerra. Por todo esto, Roosevelt dio órdenes directas de demorar al Bremen en Nueva York tanto como fuera posible, algo difícil puesto a la neutralidad, por lo que la administración del puerto de Nueva York tuvo que ponerse creativa. El puerto de Nueva York era conocido por sus tiempos de entrada de combustible eficientes, pero cuando el Bremen solicitó combustible para volver a zarpar el mismo día de su llegada, se demoró lo más posible, tiempo que fue aprovechado por los estadounidenses para inspeccionar bajo el piso y básicamente en cualquier lugar donde se pudieran esconder armas, interrumpiendo el proceso con interminables descansos para tomar café o almorzar. También se requirió que el Bremen demostrase que cumplía con las leyes de seguridad marítima estadounidenses, incluso si no llevaba pasajeros. Se inspeccionaron los chalecos salvavidas uno por uno y se hizo que cada uno de los 26 botes salvavidas motorizados fuera bajado y navegase por un par de metros. El ambiente a bordo era muy tenso, llegando al punto en que el capitán Arens consideró hacer una escapada no autorizada del puerto, aunque luego la descartó, debido a que por si salir sin remolcadores ya no fuera lo suficientemente difícil, también le tenía que sumar a la Marina Real Británica y a la Guardia Costera estadounidense, a quienes les daría la excusa perfecta para confiscar el barco. Por lo que, mientras esperaba que los estadounidenses terminasen con el circo, ordenó protector solar y provisiones para clima tropical, a fin de seguir con el numerito de La Habana. Finalmente, en la tarde del 30 de agosto de 1939, a los estadounidenses se les acabaron las ideas, y después de recargar combustible, tuvieron que dejar ir al Bremen. Antes de irse, la tripulación del Bremen se despidió cariñosamente de la tripulación del Normandy. Ambos terminarían de la misma forma, con algunas cosas de más o de menos, pero iguales al fin. Una vez dejaron la bahía, la banda del barco tocó el himno nazi y se izó la bandera acompañada con un saludo fascista. Cuando lograron salir de las aguas territoriales estadounidenses, el capitán Arens ordenó que todas las luces se apagasen, escondiendo al enorme Bremen en la oscuridad de la noche, incluyendo, por cierto, las luces de navegación. En un momento dado, el capitán ordenó toda máquina avante y un giro cerrado, alejándolo de La Habana y poniendo rumbo a Europa. Mientras tanto, los tripulantes llevaron todos los colchones de clase turista a cubierta de botes y dejaron gasolina cada 20 metros. En caso de que el barco fuera interceptado por los británicos, la mayoría de la tripulación escaparía en los botes salvavidas. El resto abriría las tomas de mar y le prendería fuego al barco, como lo harían con el Columbus en diciembre de 1940, para asegurarse de que el Bremen no cayera en manos aliadas, como si le acabaría pasando en Europa, que fue tomado como compensación para los franceses y renombrado Liberté. Ahora, si Sagenbein tenía huevos, Arens estaba loco, puesto que mantuvo al Bremen en máquina avante, sin luces de navegación, de noche, y por los bancos de niebla de Nantucket,
bancos que años más tarde causarían el hundimiento de la Andrea Doria, pero eso ya es historia para otro día. El Bremen recibió un mensaje codificado informando del pacto Ribbentrop-Molotov y ordenándoles navegar hacia el puerto soviético de Murmansk, frente al mar de Barents. A pesar de ir a más de 27 nudos, la tripulación se valió de varios medios para pintar al Bremen de un gris fantasmal, colgándose de poleas para las chimeneas y usando los botes como góndolas para los lados del barco. Ahora, ¿cómo lo hicieron para la proa y la popa? Ni puta idea. Lo busqué por todos lados, pero no me salió nada, así que asumo que habrá sido por obra y gracia de nuestro salvador Alcides Guilla. Al pasar Halifax, se encontraron peligrosamente cerca de los cruceros HMS Berwick y HMS York, además del George W. Campbell, de la Guardia Costera estadounidense, pero para su fortuna no los vieron. Y luego, el 1 de septiembre de 1939, llegó la noticia que todos a bordo temían: las tropas alemanas habían marchado sobre Polonia. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra. Otra vez había guerra en Europa. El capitán Arends estaba particularmente preocupado por esto, debido a que temía que otra guerra traería devastación a su país. Pero ahora todo lo que le importaba era llevar al Bremen a Murmansk y mantener a su tripulación y a su barco a salvo. Y para mayor desgracia, al U-30 no se le ocurrió mejor idea que marcarse un Lusitania al segundo día de la guerra, hundiendo a la Tenia, matando a 118 personas, 16 siendo niños y 22 estadounidenses. Algo que hizo que el Bremen fuera un premio aún más jugoso para la Marina Real. El Bremen se dirigió al estrecho de Dinamarca. La mal preparada tripulación tuvo que usar las prendas y mantas que se vendían a los pasajeros para poder abrigarse ante el frío. Finalmente el escape del Bremen culminó el 6 de septiembre. El Bremen echó anclas en el puerto de Murmansk, habiendo viajado 6 días y 4.045 millas náuticas desde Nueva York. Finalizado el gran escape del Bremen, la gran mayoría de su tripulación fue enviada a casa por tren. Un petrolero alemán vino para que el gigantesco transatlántico pudiera repostar combustible. En la mañana del 7 de diciembre de 1939, durante una fuerte tormenta de nieve, el Bremen abandonó Murmansk rumbo a Bremerhaven. Esto debido a que el estallido de la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética ponía en juego la seguridad del transatlántico. En el camino, el Bremen fue avistado por el submarino británico HMS Salmon, el cual por radio le exigió al barco que se rindiera. Sin embargo, la aparición de un Dornier Do-18, enviado como escolta por la Kriegsmarine, lo obligó a sumergirse, dándole tiempo al Bremen para escapar. Fue repintado con camuflaje disruptivo o camuflaje Dazzle y reconvertido a un transporte rápido de tropas para la Operación León Marino. Antes de continuar con ustedes, quiero compartir con ustedes una curiosidad, y es que la policía alemana imprimió unos carteles como estos en preparación para la invasión. Da bastante miedo. En fin, tras perder la batalla de Inglaterra y la posterior cancelación de la Operación León Marino, el Bremen se utilizó como barraca flotante, hasta que el 16 de marzo de 1941 se le acabó la suerte al Bremen. Los alemanes, en la cúspide de su inteligencia, tuvieron la maravillosa idea de guardar colchones en el comedor con paneles de madera. 2 más 2 son 4, el Bremen se prendió fuego. Pese a que en un primer momento se pensó que había sido sabotaje, después se descubrió que un joven de 14 años le había prendido fuego al barco para vengarse de un supervisor que lo había golpeado. El chico se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en Alemania. Sus restos fueron parcialmente desmantelados en 1942 y destruidos por completo en 1946, aunque aún se puede apreciar un segmento de casco cuando hay marea baja. Y así terminó la historia del barco que revolucionó el viaje por mar en el ámbito de la velocidad. Aquel que le quitó la banda azul al galgo del océano. Pero bueno, hasta aquí llega el video. Si me perdí de algo, entiendan que ya demoré demasiado y perdí mucho progreso por culpa de que mi gata se paró en el botón encendido y por ende se apagó la computadora. Y cagué fuego. Me gustaría agradecerle nuevamente a Feli por tenerme paciencia y en especial a Big Old Boat, cuyo video en inglés usé como fuente para este video. Como siempre, todas las fuentes van a estar en la descripción. Mi próximo video será de uno de los navíos más hermosos y esbeltos que hayan surcado los mares. Efectivamente me refiero al SS Caronia de 1948.
Si quieres verlo, entonces no te pierdas mi próximo video el sábado 9 de marzo. Si les ha gustado el video, les agradecería que me dejen un me gusta. Este video tomó mucho tiempo y señal mental. Si quieren apoyarme, entonces suscríbanse, dejen comentarios y comparten el video. Ya saben que son cosas que al algoritmo le gustan. En fin, yo soy Bajo Lupa y nos vemos en mi siguiente video. ¡Adiós!